Han dicho con mucha precisión los logros y las dificultades que han tenido desde su praxis educativa para poder ir enfrentando estos retos de la pandemia. Sin duda alguna, que la pandemia nos ha empujado a que la tecnología esté más a la mano. Antes, a lo mejor, de la pandemia, unos 10 años antes, etcétera, hablar de una videoconferencia era algo que solo se veía en las películas de ciencia ficción. Pero ahora, por ejemplo, es una gran realidad. El otro aspecto que me gustaría reflexionar brevemente con ustedes es que a los docentes ahora se les exige que tengan una gran dosis de innovación y que puedan ir enfrentando estos desafíos. Angelo hará toda una exposición de algunos aspectos claves. Some key aspects, learning aspects based in projects of visible thought, among others, that are active methodologies that currently are not only trendy, but they are very necessary so that in this virtual world Que es un proceso didáctico. Y lo tercero que con ustedes al iniciar esta charla magistral es ciertamente que todas las ideas que se planteen hoy y que Angelo nos pueda ayudar van a ser corroboradas, compartidas, reflexionadas, porque al final de esta charla les daré las instrucciones para que puedan entrar a un foro y puedan ahí plasmar las ideas más importantes que Angelo dirá en el sentido de qué es una metodología, por qué estas metodologías innovadoras tienen gran incidencia en este momento, cómo es que se podría aplicar estas metodologías en el horizonte de la innovación educativa y sobre todo de cómo asegurar que los aprendizajes significativos se sigan desarrollando en esta etapa. Y finalmente, yo les quiero animar para que todo lo que se comparta aquí de veras sea para cada uno de ustedes, no solo para los estudiantes, sino para cada uno de ustedes, de veras aprendizajes muy significativos. Porque muchas veces los docentes preguntan, la teoría ya sabemos, ahora, ¿cómo aplicamos? ¿Cómo aplicamos una metodología? ¿Cómo aplicamos una técnica o varias técnicas para que no suenen a un listado interminable de actividades muy aisladas? Les quiero agradecer también a aquellos que están interactuando en la plataforma de IFARO y que están haciendo todo este camino y este proceso de aprendizaje. Y quisiera decirle a Angelo que estamos muy gustosos de compartir en esta tarde con usted y ojalá que todas sus experiencias de veras nos ayuden para seguir mejorando la praxis educativa y que sigamos haciendo patria desde cada una de nuestras casas ahora en las videoconferencias y con los estudiantes. Gracias, bienvenido Angelo y pues adelante. Thank you, Lillian, and thank you. Muchas gracias. Gracias a todos. And I want to thank everybody. Buenas tardes y quiero agradecer a todos, especialmente a nuestros amigos de Grupo Faro. First and foremost, Primero que nada, si es que estoy yendo muy rápido, háganmelo saber. grateful to have this opportunity of working with Quiero colleagues agradecerles all la over the world. oportunidad de poder trabajar con colegas de todo el mundo. También My experience has mi been experiencia gratifying, ha very sido muy gratifying. As an gratificante. academic teacher, No it puedo, les puedo has decir que given ser me un maestro me ha dado un a lot of propósito clear en la perspective. vida. I always like to share Quiero my initial compartir. presentation with one of Siempre inicio las the great things in my presentaciones life, and that's con these mis little boys, logros these little y twins, es esto, the son Dominic estos dos and Luke. chiquitines, mis gemelos. Ellos son mis And I want to share hijos. Me because gusta compartir without esto con them, ustedes I porque have no sin purpose. ellos yo no tendría un Education, propósito en without the la kids, vida. have no purpose. Como maestro, sin And so I nuestros want you hijos no to tenemos leave with propósito. Entonces my quiero que se lleven esto the, con the core ustedes a fundamental medida que reason why vamos we en do la what we do. presentación. Nuestros hijos son la razón de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, Belén. This is too fast for Déjame you. ver si es que estoy yendo muy rápido porque If you soy can hear italiana y me gusta multitasking. hablar muy rápido. Así I'll que try to be just slow down. si necesitas, puedo Again? Good? bajar. Okay. So a little bit
la velocidad. Entonces voy a contarles un poco de mí. Como dije, 20 años en educación. Yo empecé como maestra de primer año en 1998. Después de algunos años en la primaria, pasé al middle school, que es el séptimo, octavo, noveno grados. Entonces estamos hablando de adolescentes hasta los 15 años, todas las hormonas, toda la emoción. ¿Qué hacemos con esto? Esto fue a inicios de los 2000, 2001 al 2005. Después llegó el 9/11 y hubo mucha crisis en los Estados Unidos, pero realmente no habíamos lidiado con lo que estamos pasando ahora, quedarnos en casa dentro de una pandemia y aprender en línea. Y de ahora pasamos a la administración en 2004, cuando fui vicerrector o rector asistente para una escuela de 3,000 estudiantes. Era un distrito pobre, unas minorías, y ha- había mucho de política aquí. 3,000 estudiantes de 14 a 21 años. Ya en la secundaria, después pasé a la oficina central como superintendente de distrito. En los Estados Unidos, un superintendente es más o menos el director de toda la escuela, 10,000 estudiantes. Teníamos un presupuesto de alrededor de $200 millones. Era más un negocio que una escuela. Realmente era muy difícil. Yo tenía 30 años cuando esto sucedió. Pasamos rápidamente. Después la población creció y hubo mucha gente, muchos latinos que entraron por los huracanes que se llevaron a cabo en el Caribe, por ejemplo, el huracán Katrina, y tuvimos una gran población de migrantes llegando de México. Y tuvimos que lidiar con estudiantes que no hablaban inglés en los programas y debimos cambiar nuestra filosofía. Nuevamente, tiempos difíciles, pero no como lo que estamos pasando en este momento, porque era presencial. ¿Y ahora qué hacemos con la educación? Los modelos tradicionales no funcionan. Afortunadamente, por los últimos 5 años he trabajado con ID Church School, una escuela privada en lugar de una pública, donde hay más autonomía, más flexibilidad, una habilidad de trabajar uno a uno con los estudiantes. Las prioridades no eran solo los estudiantes, sino las familias. 500 estudiantes, pero aquellos que más necesitaban, el 99% de la población, eran estudiantes latinos. Eran estudiantes que no se iban a graduar de la secundaria y los trajimos de vuelta. Les dimos esperanza, les dimos un propósito similar a mi propósito aquí. Su propósito era obtener un título de bachiller. Todos tenían el propósito de que se gradúen en la familia. Pusimos sonrisas en sus caras, comida en sus barrigas y educación en sus mentes. Y lo más importante era que les dábamos una razón de venir a las escuelas porque nos importaban. Y esto era clave. Y en marzo de 2020 llegó la pandemia y todavía continuamos haciendo esto a pesar de ser virtual, a pesar de tener que ir puerta a puerta, golpear la puerta y decir, ok, ¿cómo está, señor? ¿Está bien? Y ellos aprecian esto. Tomo el teléfono y hago lo mejor que puedo y hablo con las tías, abuelas y les pregunto cómo están sus niños, ¿están bien? Y ellos van a entender esto porque el rector estaba llamando todos los días, todas las noches. Lo que querían saber es que le importaban a alguien las hojas de trabajo, los deberes, eso era secundario. Lo importante es que nos importaban. Las premisas detrás de lo que vamos a ver el día de hoy se basa en que a nosotros nos importaban. Cuando hablamos de 6, 7 años o una persona de 20 años que quiere obtener un título de bachiller para poder traer comida a su hogar, serían los primeros en su casa que puedan decir lo hicimos y necesitamos enseñarles que nos importan. Construir estas relaciones es clave. Vamos a hablar de 3 programas principales y en estos programas, si es que no se genera este puente, esta relación, no funciona. No funciona en absoluto. Entonces, voy a dejarles este pensamiento. En cuanto a mí, mis padres llegaron a Estados Unidos en 1969. Educadores de primero y segundo, eh, tenían educación de primero y segundo grado.
eran granjeros en Italia y su propósito era que nosotros tengamos una mejor oportunidad, yo y mis hermanos, mi hermana y yo. Y yo puedo decir esto porque mi hermana es es la primera y yo soy el segundo. Entonces, he llegado a ser el segundo en mi familia de obtener un título de bachiller, un título de universidad y un título de maestría, pero fui el primero que llegó al PhD, pero mis padres hicieron por una razón todo esto. Okay. So it gives me Entonces me da mucho orgullo hacer que mis padres sean orgullosos. Ese era su propósito y lo lograron. Y realmente ahora pueden ver que sus nietos tienen las mismas oportunidades y es lo que ellos querían. Su conexión es mi conexión. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que me hace que sea yo y lo que me ha llevado a mí a pasar por este último año dentro de mis funciones. Entonces voy a hacer esta pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que han tenido ustedes como educadores? Tal vez no solo como educadores, sino como padres también, como un segundo educador, un abuelo, un vecino. Pero ¿cuáles son los desafíos que ha habido como educadores en la pandemia? Háganse esta pregunta, escríbanlo tal vez. Puede ser tiempo, puede ser hacer una conexión con alguien con quien no sabían que había esa conexión. ¿Cuáles son los desafíos que han tenido como educadores en esta pandemia? Segunda pregunta. ¿Cómo han enfrentado o abordado estos problemas, cualquiera sea el desafío, cualquiera que haya sido el desafío y tal vez la pandemia dure 12 meses más, 2 años más? ¿Cómo han logrado enfrentar este desafío? ¿Cómo lo han abordado? ¿Ha cambiado este desafío su estilo de vida y ha cambiado su forma de pensar? Cualquier desafío que ustedes hayan puesto, ¿cómo lo abordaron? ¿Cómo lo manejaron? Y la tercera pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo ven la educación hacia el futuro como resultado de esta pandemia o de los desafíos que ustedes han enfrentado? Entonces, digamos, ha durado 12 meses más o menos, dependiendo de cuándo inició para cada país, pero ¿cómo ven la educación hacia el futuro como resultado de la pandemia? ¿Ustedes ven a esta como su nueva clase? Si es que yo fuera su estudiante, se ven ustedes tal vez como profesores de niños de primero o segundo año. ¿Cómo se ven en 5, 10 o 15 años en cuanto a las clases y por qué? Sé que los últimos 12 meses yo he pasado mucho tiempo frente a la computadora y también mis gemelos de 7 años. Y mi hijo, que es muy, muy, muy hiperactivo, realmente es muy difícil sentarle frente a la computadora más de 10 minutos. Y mi hija, que es tan gentil como una mariposa, se puede sentar ahí y escucha muy bien, pero incluso ella necesita 10, 15 minutos y después necesita un break. Dos hermanos en la misma casa, con dos personalidades totalmente diferentes. Imagínense una clase como esta, como la que tenemos, con 63 participantes y cada uno tiene una personalidad distinta. ¿Cómo se va a ver la educación? Necesitamos generar nuestra casa de herramientas, caja de herramientas y trucos y tal vez ahora aprendan unos trucos nuevos también. Entonces, quiero agradecer por esta oportunidad. Va a ser un placer trabajar con ustedes en la próxima hora y ojalá puedan llevarse al menos cosa de mi presentación. Con esto en mente, creo que vamos a entrar al tema. ¿Belén está en lo correcto? Sí. Entonces, creo que ahora necesito compartir mi pantalla. Aaron, permíteme compartir la pantalla, por favor. Tienes habilitada la opción, Ángelo.
¿Come? Tienes habilitada la opción. Give me 1 second, I'll pull it up. All right. I hope I didn't lose you. Oh, there you are. Okay. Can somebody? ¿Puede alguien? Vale, compartir mi pantalla. Tell me what you see. You see it? Avísenme si la ven. You see ¿La ven? the Sí. presentation? Sí. ¿Pueden ver la presentación? Okay. You should see the first screen. It says, Bien, pueden ver la primera diapositiva que da las gracias. Esto no quiero. Vamos a pasarlo rápidamente. Bien, aquí es donde estamos. Pueden ver programa de capacitación de maestros, doctor Ángelo Romanello Jr., consultor educativo. Entonces, vamos a empezar con este pensamiento. No, no estoy disponible como un podcast descargable. En esta caricatura quiero mostrarles algo similar a lo que estamos viendo. Los niños ahora están acostumbrados a los dispositivos electrónicos en los Estados Unidos. Si ven un niño sobre la edad de 7 sin un celular, es un milagro, realmente es casi imposible. Ahora voy a decirles, tengo primos, tíos que viven en Europa, Bélgica, Suiza, Turquía, Grecia, y cada uno de ellos, de sus hijos, tienen algún tipo de dispositivo electrónico en sus manos, un smartphone en sus manos. Por favor, asientan con la cabeza si esto está sucediendo a ustedes o a sus hijos. Tener un dispositivo electrónico todo el tiempo. Entonces, con esto tenemos que tomar ventaja de esta oportunidad y utilizarlo en esta manera. Los educadores tomar esta oportunidad y utilizarlo como un beneficio en lugar de algo que no deben hacer los niños. Entonces aquí el niño le dice a la maestra, ¿hay alguna posibilidad de que le podamos grabar y tal vez verla como un podcast? Más después, si la profesora le dice, tal vez vemos a una veterana, aquí dice, no me pueden tener como podcast, tienen que atender ahora. Y esta es el estilo de enseñanza dentro del cajón habitual y queremos romper este molde, salir de este marco del pensamiento, porque si mantenemos este marco del pensamiento, los niños no van a poder entrar a usar todas sus capacidades para que el momento en que les dan un teléfono a los 5 o 6 años puedan sacar el jugo. Ahora es así como se maneja la sociedad. Tal vez no estemos de acuerdo, pero no importa la cultura, la raza, todas las personas tienen la habilidad de tener ya sea un celular, una laptop, un Chromebook o pueden estar afuera viendo una cartelera electrónica. Necesitamos tomar ventaja de toda esta tecnología. Los encuentros dialógicos internacionales separados, pero unidos. Nuevamente he puesto esto aquí porque esto es lo que queremos promover. No únicamente voy a leerles de palabra en palabra, pero lo más importante es que el objetivo de estos espacios es para que los participantes compartan y reflexionen sus ideas. Necesitamos hablar. Y lo que veo ahora, aún más ahora que hace 20 años, es que estamos encontrando ese tiempo para hablar. Si no encontramos tiempo para conversar con los colegas y pares, las cosas no van a funcionar. Necesitamos dar estas oportunidades, tener las conversaciones. He estado emocionado más allá de lo que pensaba desde que he tenido la oportunidad de tener esta clase, desde el momento. El papá me dio esta oportunidad. Me dijeron, Ángelo, ¿quieres hablar con profesores en Ecuador? Y
dije, sí, definitivamente, esto es algo de lo que quiero hablar. Mi esposa está celosa, ella es profesora de 4º año y dijo, de alguna manera puedo ser parte de esto. Y yo le dije, ya lo veremos, ya lo veremos. Pero estas son las cosas en lo que sueñan los profesores, poder compartir con otros profesores sus ideas, porque si nos va bien, pues queremos compartir con ustedes y también queremos escucharles a ustedes para saber cómo les va a ustedes y construir esta caja de herramientas, que no solamente un martillo va a hacer el trabajo de todos. Entonces, ahora, el módulo 1, tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Vamos a pasar algunos momento en cada uno de los temas. Tenemos alrededor de 15, 20 minutos, dependiendo del tiempo. Los módulos 2, 3 y 4 son los otros 3. Con todo el respeto, estará mejor tener esto a futuro. Es una conversación que tendremos con Grupo Faro. Pero estos son los módulos que establecemos para este programa. Pero el día de hoy la presentación va a hablar sobre el aprendizaje basado en proyectos, la clase FLIP y el pensamiento visible. Belén, quiero hacerte una pregunta antes de traducir. Cuando veo esto, no voy a leerlo. So with a show of hands, Por favor, mostrando sus manos, levantando las manos o con un thumbs up, alzando el pulgar. ¿Cuántos han escuchado del aprendizaje basado en proyectos? ¿Alguien me puede dar, tal vez poner sus pulgares arriba si es que lo han hecho o si es que han llevado a cabo este aprendizaje basado en proyectos, ya sea como educador o como estudiante en la clase? ¿Alguien ha llevado a cabo aprendizaje basado en proyecto como estudiante? Edison, lo veo. Bien, Edison está sonriendo. ¿Lo disfrutaste? Si me das 2 pulgares de arriba si lo disfrutaste, perfecto. Entonces, ahora una de las cosas que quiero compartir con ustedes al respecto de este aprendizaje basado en proyectos es que se tiene la oportunidad de aprender en un formato que encaja con su estilo. ¿Es esto correcto? ¿Esto estuvo de acuerdo con su estilo? Sí, el profesor se paró frente a la clase y les dio una cátedra todo el tiempo. ¿No? Y habló, y habló, y habló. No. Bien. Las cosas que diferencian el aprendizaje basado en proyectos y los estilos de aprendizaje tradicional es que elimina básicamente lo que yo estoy haciendo ahora y es ese hablar, hablar, tener la información que pase de estudiante a profesor, da la oportunidad de expresar lo que han aprendido de distintos formatos. Como un profesor de ciencias de 8º grado, yo utilizaba el aprendizaje basado en proyecto 3 o 4 veces. Como hablamos de volcanes, si queremos hablar de volcanes en Hawái, tenemos el Kilimanjaro, el Mount St. Helens en los Estados Unidos. Les vemos las formas de los volcanes y después creamos los volcanes y los presentamos. Hacemos un reporte de los volcanes. Ellos lo presentan a la clase, a la escuela, al distrito escolar. Entonces van a evaluar su propio trabajo y los otros estudiantes van a evaluar también el trabajo de sus pares y esto puede ser parte de mi evaluación total para que esté completo. Yo hice esto en el 2002. El aprendizaje basado en proyectos ha estado ahí por décadas, ha sido refinado. Se puede ver el aprendizaje basado en proyectos a finales de los 90, inicios de los 2000, y lo más importante de esto es que se utiliza una estructura que permite a los estudiantes nuevamente presentar lo que han aprendido en un formato distinto de el papel y lápiz tradicional. No es preguntas y respuestas, es justamente lo que estamos llamando aquí, proyectos. Entonces, este aprendizaje basado en proyectos les da oportunidad de tener retroalimentación, les da a los estudiantes una
opción de cómo les van a presentar esta información a ustedes. Lo que he hecho en esta pantalla, les he dado una traducción. Aquí el azul es en español para que puedan ver un poco lo que yo estoy leyendo. El aprendizaje basado en proyectos es un modelo para la actividad en el aula que se aleja de las prácticas del aula de lecciones cortas. Esto habla de los estudiantes, se enfoca en los estudiantes. Involucra a los estudiantes en la resolución de problemas complejos del mundo real. Si es que van a pensar cómo manejar un auto, por ejemplo, no solo lo van a leer, sino van a manejar el auto. Esto es aprendizaje basado en proyectos. Así que, ¿cómo lo hacemos de manera virtual? Bien. Recientemente, en la primavera, tuvimos alrededor de 20 a 30 estudiantes que iban a una escuela vocacional. Una escuela vocacional en los Estados Unidos es educación vocacional en lugar de estudios sociales, matemáticas y todas las materias tradicionales. Se recibe una capacitación en un oficio específico, electricistas, plomeros. ¿Cómo se aprenden estas capacidades si es que ustedes están en una posición en donde no pueden entrar en un edificio y aprender? O de la forma en que estamos haciéndolo aquí. El maestro y el estudiante están cada uno en su lado y el instructor les dice cómo poner la plomería 1 con la tubería 2 juntos en lugar de tomar y hacer las cosas de ellos y ponerlos. El proyecto se lo crea en sus hogares y les muestra el instructor para saber cómo se puede armar. Vemos aquí, se pone el positivo con el negativo, se los junta, damos corriente y funciona el foco. Entonces, y si no, pues necesitamos reevaluar y volver a hacerlo. Es algo tan simple como esto que se puede hacer de manera virtual y presencial. Como profesor de ciencias, una de las cosas que tenemos al final de cada año es que diseccionamos sapos. Sí, ya se imaginan una niña de 13 años que quiere coger una losa con un bisturí. Pues llega el momento y virtualmente vamos, no lo podemos hacer, pero lo que hicimos fue les dimos las ranas, les mandamos las ranas a sus casas, a los papás no les gustó, pero bueno, tenían que aprender a diseccionar la rana. Entonces lo pusieron en sus mesas, juntos, abrieron la rana, tenían que mostrarme a mí las an- ancas del estómago y algunas estaban embarazadas y era realmente divertido y después lo pusieron en una bolsa y lo botaron, pero pudieron encontrar justamente todas las partes de la rana y es lo que tradicionalmente se hace en el laboratorio de biología. Podríamos hacerlo en el video y hacerlo yo. Pero fue mejor que ellos pongan manos a la obra. Pudieron hacer todos los dibujos, todos los reportes, pero esto lo hicieron ellos mismos. El aprendizaje basado en proyectos también es relevante para los estudiantes y la comunidad. Las cosas que yo hago aquí en Reading, Pensilvania, pueden no ser relevantes para donde ustedes están en Ecuador. Obviamente hay diferencias, pero también hay muchas similitudes. Obviamente mis estudiantes necesitaban aprender a hablar inglés porque aquí el idioma inicial, el idioma principal es el inglés, pero no les dejo que olviden su cultura hispanohablante y ustedes son una cultura hispanohablante. No sé si es que hay una comunidad angloparlante también será algo que se tome en cuenta, que sea relevante a sus estudiantes, porque este es el corazón de ello, es el núcleo, lo que hace que sigan viniendo. Esto es importante y es importante porque no importa en qué nivel esté el estudiante, puede ser un estudiante que está luchando con pasar las materias o aquel estudiante sobresaliente. El plan de estudios o currículum está relacionado con los problemas de la vida real que ayudan a los estudiantes a comprender lo que están aprendiendo. Nuevamente, pulgares arriba para esta parte. ¿Cuántos educadores
les preguntan a los estudiantes por qué estamos aprendiendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aprendiendo esto ahora? ¿Han hecho esa pregunta antes? ¿Y cuántas personas tienen esta cara? De los estudiantes. No lo sé. Ese es un problema. Al inicio de cada lección, lo primero en lo que se debe enfatizar es el propósito de esta lección es esto y la razón por la que lo hacemos es esta. Y cuando hagamos esto, se lo va a aplicar a esto. El punto número uno, el problema número uno que he visto en 20 años como administrador al evaluar a los profesores es que olvidan esta última parte, la aplicación, aplicar lo que aprenden. El aprendizaje basado en proyectos forza esta aplicación. Si les enseño a leer, pero no les escucho leer, pues no están aplicando lo que han aprendido. Si es que yo les enseño a manejar una bicicleta y me dicen, ok, puedo montar la bicicleta, pero no le veo montar una bicicleta, pues no saben montar la bicicleta. Son las partes más simples y se deben asegurar de motivar a los estudiantes, no desmotivarles y evaluarlos en una ustedes como profesores y los estudiantes, los individuos, porque lo que es justo para Edison puede no ser igual para Mónica, Lorena o Gloria o Maribel. Debe ser individualizado. Entonces, tal vez un alcance general, total, pero cada estudiante individual debe saber cuáles son sus metas. Es un poco más de trabajo, pero al final del día, sus logros son muy superiores y hace Okay. So specifically with students with multiple disabilities, specifically Down syndrome. Okay. educación con discapacidades múltiples. Bien, esto era de medicina. ¿Sí? ¿De Edison? Sí. Entonces, cuando hablamos con un estudiante individual, independientemente de su discapacidad o capacidad o propósito, mi sugerencia es enfóquense en las habilidades de los estudiantes y, como dije anteriormente, establezcan metas entre ustedes y los estudiantes. Vamos a usar el ejemplo de una discapacidad que está identificada como el síndrome de Down y el síndrome de Down puede, perdón por eso, el síndrome de Down puede ser un caso severo a un síndrome de Down menos pronunciado. Pero dentro de esta categoría, ustedes tienen que enfocarse en lo que necesita este niño y cuáles son los propósitos. ¿Qué es lo que se quiere lograr dentro de esta lección? Un ejemplo sería algo tan simple. Por ejemplo, vamos a hablar de primaria primero, segundo grado de 6 años y después secundaria de 13, 14, 15 o 18 años. Entonces, si les interesa algo tan simple como conozcamos nuestras formas, ¿ok? Vamos a intentarlo. Nuestro objetivo será cómo hago que el niño entienda la diferencia entre un cuadrado y un triángulo. Entonces, para síndrome de Down pueden haber muchos patrones distintos, fortificar los proyectos para motivar al niño a que maneje sus habilidades para lograr esta tarea simple, que nosotros consideramos simple, pero tal vez para este individuo es más difícil. Vamos a pasar a esta página aquí. Con el aprendizaje tradicional es memoria, memoria, memoria. Den información y memoria. Entonces quieren que el niño memorice esto. Entonces, en el aprendizaje basado en proyectos, se les asigna un problema que resolver durante un proyecto. Entonces, aquí no se va a tratar a un chico con síndrome de Down de manera
diferente a cualquier otro chico, sino se maneja más bien un paso distinto. Un chico de secundaria tal vez necesita ser manejado de manera más intensa. Hablamos de trigonometría, por ejemplo. Un alto nivel de problemas matemáticos o de historia o de ciencia. ¿Cómo establecemos una tesis sobre la evolución de las operaciones? Por ejemplo, esta naturaleza. La idea es hablar del paso y de las expectativas. Se necesita la información, pero ustedes ven cuáles son las expectativas y cómo llegar allá debe ser aplicado de manera individual y las metas se establecen de esta manera. Tenemos 500 estudiantes en mi edificio, 500 planes individualizados para poder lograr que ellos logren sus metas. El proyecto va a ser individualizar las habilidades de los estudiantes y los resultados van a ser los mismos. Quiero que este niño entienda la diferencia entre cuadrado y triángulo. ¿Cómo llego a esto? Debe ser de manera individual, ya sea si tiene síndrome de Down o si es que son superdotados. ¿Cómo hacemos esto? Establecemos líneas de referencia para poder llegar hacia allá. Espero que esto haya ayudado, que les haya permitido tener un mayor entendimiento. Entonces, la utilización del aprendizaje basado en proyecto motiva a los estudiantes a buscar, a entender nuevos conceptos. Puede ser algo difícil con las discapacidades, pero no limita su aprendizaje. Debemos recordar esto. Un estudiante no no está incapacitado en cuanto a su aprendizaje, sino debemos buscar medios de hacerlo. Bien. Entonces, tenemos que el aprendizaje basado en proyectos ayuda a los estudiantes a tener oportunidades para desarrollar múltiples inteligencias a nivel lingüística, interpersonal, música. ¿Cuántos les gusta cantar y tocar la guitarra? Yo no puedo cantar, pero me gusta bailar. Mi esposa sabe cantar, pero no sabe bailar. Entonces, mis hijos cantan y bailan, pero al mismo tiempo, tal vez otra persona no pueda cantar y bailar, pero sabe dibujar. Necesitan ver a sus estudiantes independientemente. Nuevamente, de vuelta al síndrome de Down. Si el estudiante con síndrome de Down tiene una discapacidad, él o ella debe tener tal vez otra de estas inteligencias que les permita lograr esta tarea que están buscando. Encuentren esa habilidad, esta inteligencia. ¿Cómo lo hacen? Fue lo primero de lo que hablamos anteriormente. Establezcan esta relación. Busquen qué hace que este niño se conecte y van a saber cómo pueden hacer que trabaje. Todos los niños pueden aprender. Todos los niños pueden aprender. Entonces, vamos al diseño del currículum. Tenemos resultados simultáneos, es decir, que todos lleguen al mismo lugar, tal vez por medios distintos. Contenido y estándares. Como en los Estados Unidos, asumo que ustedes tienen contenido y estándares a seguir también. ¿Qué quiero que mis estudiantes puedan hacer? ¿Qué quiero que ellos conozcan y qué quiero que ellos hagan? Instrucción es justamente esta entrega instructiva. Aquí tenemos un hipervínculo. Les quiero mostrar nada más. Cuando tengan una oportunidad, este es un recurso para ustedes. Son las 6 A's de el aprendizaje basado en proyectos. Las 6 A's son autenticidad, rigor académico, aprendizaje aplicado, exploración activa, conexión con adultos y práctica de evaluaciones. Pueden tomar este documento y basar la evaluación y pueden autoevaluarse. Si es que mi proyecto es auténtico, tengo rigor académico, he aplicado el aprendizaje a este proyecto, hay una exploración activa, los niños, los estudiantes están buscando más allá del alcance de la clase, más allá de sus contextos para encontrar este conocimiento y qué conexiones han encontrado con los adultos y finalmente las evaluaciones. ¿Cómo voy a evaluar este trabajo? Pueden ver cómo
tenemos aquí los niveles, 3 niveles, no satisfactorio, básico o ejemplar. Esto es solamente una muestra. Entonces, ¿qué estrategias de instrucción pueden facilitar el compromiso y el aprendizaje? Volvemos al chico con síndrome de Down. Es único para cada individuo. ¿Cuáles estrategias van a facilitar el compromiso y el aprendizaje? Tal vez lo que funciona para Gloria puede no funcionar para Víctor. Lo que funcione para Víctor tal vez funcione para Glenda y Maribel. Entonces necesitamos encontrar esta conexión y tal vez pueda ser algo tan sencillo como necesitamos leer más a menudo, necesitamos permitirles sentarse ellos solos escuchando música mientras hacen su trabajo de matemática y la evaluación. Enfóquense en este gráfico de aquí. Den en los pulgares arriba si es que ustedes han tenido una evaluación que lleve a los estudiantes, y quiero que escuchen esto claramente. Den pulgares arriba si es que han hecho una evaluación en clase que les haga a los estudiantes tan nerviosos y que están nerviosos, están temblando y piensan que se van a enfermar, o les dicen, señora, señor, no me siento bien, o tienen un accidente en clase, o realmente es tan feo para ellos porque era un estudiante realmente, y dice, sí, sí. ¿Cuántas personas han visto a sus estudiantes tan nerviosos, tan mal por una evaluación, por una prueba? Vamos, sean sinceros, pulgares arriba quienes lo han visto. Yo voy a poner los pulgares arriba porque a mí me ha pasado eso todos los días en los halls en Pensilvania, en los Estados Unidos, cuando es día de prueba, pues vemos eso. Ponemos tanta presión en los exámenes. Un examen me va a decir qué tan inteligente eres. ¿En serio? Preguntas más difíciles. Yo puedo darle a Víctor un examen de matemáticas ahora y le digo, Víctor, yo sé cómo eres por ese examen de matemáticas que te acabo de tomar. Y les voy a dar esta prueba de ciencias ahora. No, una evaluación es una evaluación de qué también ustedes han enseñado. Una evaluación, nuevamente, es una evaluación de qué también ustedes han enseñado como maestros. Vamos a dejar que escuchen nuevamente esto otra vez. Estoy viendo sus caras. ¿Alguien les ha dicho eso anteriormente? Carol, ¿estás asintiendo? Es difícil. Piensen en esto. Una evaluación es qué tan bien enseñaron como maestros. Imagínense si es que les pagaron porque también sus chicos pasaron el examen. No sería tan bueno, ¿eh? Deben pensar en esto por un momento. Entonces, si sus estudiantes estarían mejor en las evaluaciones, ¿esto que es un reflejo de ustedes como maestro o porque tienen chicos más inteligentes? Deben hacerse estas preguntas. Son preguntas difíciles, pero no solamente deben preguntarse a ustedes mismos, sino a sus colegas. Y la única forma de hacerlo es si es que van a ser honestos al tener estas conversaciones juntos. Y háganos si es que están listos para averiguar cómo convertirse en mejores educadores, sentarse en las clases de todos, miren, observen y revisen las evaluaciones que están dando. ¿Son justas? ¿Son evaluaciones justas? ¿Estoy haciendo preguntas justas o estoy tratando de que les vayan mal? ¿Entienden esto los estudiantes? Y si no, ¿por qué les estoy evaluando al respecto de esto? Porque al final del día estamos aquí para decirles te atrapé o para enseñarles. El aprendizaje basado en proyectos les da la oportunidad a los estudiantes de tener la mejor oportunidad de aprender. Juntamos esto, no importa si están frente a una computadora o si están sentados frente a ustedes en la clase, deben darles la oportunidad de aprender.
El aprendizaje basado en proyectos es una herramienta, no es la respuesta. Bien. ¿Qué evidencia voy a aceptar del progreso de los estudiantes y cuál sería el criterio para el éxito? Vamos a ver la pregunta que estaba, el ejemplo que tomamos anteriormente. ¿Sería lo mismo para un estudiante con síndrome de Down o uno que es superdotado? Edison, ¿sí o no? Sí. Ok, Edison dijo no. ¿Pero el resultado va a ser el mismo? Sí, porque estamos tratando de cumplir con el estándar. Y esto es lo más difícil para muchos educadores y para la sociedad, para que ellos puedan entender. Y es nuestro trabajo como educadores hacer que podamos seguir esto. El ABP nos va a dar la oportunidad de hacerlo y es por esto que ha sido tan exitoso por tantas décadas. Aquí tenemos nuevamente las 6 A's: autenticidad, rigor, aprendizaje aplicado, exploración activa, conexión con los adultos y prácticas, evaluación de prácticas. Prácticas de evaluación. Aquí tenemos las preguntas que son esenciales para su éxito cuando están llevando a cabo evaluaciones. Las puse también en Ecuador porque quiero que se lleven esto con ustedes. ¿Qué haré para ayudar a los estudiantes a comprender mejor el contenido, desarrollo de proyectos y hábitos mentales? ¿Cómo prestaré atención educativa para ayudar a los estudiantes a adquirir conocimientos y habilidades clave? ¿Cómo daré comentarios útiles y continuos a los estudiantes de esta retroalimentación que es clave para el éxito? Esto, no sé si es que ven eso, no es suficiente. Esto no es suficiente. O no estoy seguro de cómo califican ustedes, o esto tampoco es suficiente. ¿Entendemos eso? Do they understand this letter? ¿Entienden la letra F? F significa que falló, que no cumplió. Okay, that's not enough. Eso no es suficiente. Reprobaron. Deben decir por qué. Deben darles más esa retroalimentación. El estudiante que tiene 9 sobre 10 es muy bueno. ¿Pero por qué es bueno? El estudiante que reprueba, que falla, no está bien. Pero díganles por qué y cómo mejorar. Deben tener esa comunicación. Deben tener la comunicación. Aquí tenemos algunos recursos. Estos son sitios web. Conocemos muchos de ellos. Hay algunas cosas, áreas en donde pueden ver. No voy a ver cada uno de ellos. Esta presentación va a ser compartida con ustedes, pero tienen justamente motores de búsqueda que les permitirá buscar este tipo de proyectos, este tipo de sitios web. Pueden entrar a Google y poner aprendizaje basado en proyectos y van a obtener buenos recursos. Antes de entrar a la clase invertida, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí? He pasado más tiempo en aprendizaje basado en proyectos porque es un tema más grande, pero quiero respetar su tiempo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok. Bueno, básicamente cuando nosotros evaluamos a los estudiantes, lo hacemos bajo un estándar que nos ha impuesto tal vez el Ministerio de Educación o el proceso que se debe llevar, ¿no? Pero básicamente cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, se debe evaluar mucho en las inteligencias múltiples que el estudiante tiene, porque a eso llega el aprendizaje basado en proyectos, en entender un poco que el estudiante aprende bajo las experiencias que él ha vivido, ¿no? O los conocimientos que ha adquirido a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje, y que de una u otra manera se va transformando con el pasar del tiempo y con las cosas que va aprendiendo de todo un grupo, una amalgama de personas que le puedan ayudar para que él pueda transformar ese conocimiento que se
se aprendió de manera empírica, de una u otra manera. Entonces, creo que nosotros muchas veces tenemos ese miedo de tomar en cuenta que el estudiante puede aprender. Tal vez, si yo como profesor de lengua y literatura quiero que el estudiante pueda hacer le guste la lectura, pero ¿cómo interactúo con ellos para que le guste la lectura? ¿No? Entonces, yo tengo una experiencia que para mí me ha fascinado muchísimo, que es realizar escrituras, ¿no? A través de memes. Y eso para mí me ha facilitado mucho que al estudiante le interese lo que está leyendo o le interese directamente el hecho de poder comenzar a escribir bajo sus experiencias. Y eso para mí ha sido fascinante, que el estudiante redacte o haga redacciones a través de memes. Y bueno, me ha ayudado mucho también que todos se integren en esa experiencia. A mí me gusta mucho el arte y yo transformo muchas veces mis evaluaciones en cuestiones tal vez musicales o cuestiones dramáticas, ¿no? En donde ellos puedan expresar un poco también ese desarrollo creativo al momento de dar una evaluación. Creo que trato de trabajar muchos en esas inteligencias múltiples que el estudiante pueda tener en ese momento. Entonces, eso quería indicar un poco sobre mi experiencia trabajando en aprendizaje basado en proyectos. No escuchan nada, ni con un minuto. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. La experiencia a la que me puedo relacionar justamente esta de la lectura, y esto es difícil. No hay una sola respuesta, Edison, y es difícil compartir comentarios al respecto, pero sí hay una similitud aquí. Cuando estaba trabajando con estudiantes que no querían leer y ellos dijeron no, que no les gusta. Y normalmente hay un punto común. No empezaron cuando eran jóvenes, no había nadie que les lea a ellos antes del pre-kinder, 1, 2 o 3 años. Esta falta de gana de leer o la deficiencia en la lectura empieza en las edades más tempranas. Los padres, tíos, abuelos no incorporaban la lectura en su rutina diaria. Son estudiantes a los que se les lee desde muy temprano, incluso antes del nacimiento, a los niños a los que se les lee. Tienen una frecuencia más alta de lectura. Váyase a... Ya estoy que le hago esto. Desactive el Bluetooth porque no le sale la voz. ¿Y dónde? Porque... ¿Cómo lo desactivo? Ah, yo no sé. Okay. So Entonces, es difícil hacer que un estudiante que no quiere leer a nivel de secundaria, digamos, porque se está trabajando, digamos, nuevamente con estudiantes que están atrás múltiples años y no es solo que no quieren leer, sino que su lectura es deficiencia. ¿Cómo hacemos que se igualen con los otros? Por cada año que están detrás, entonces tenemos un chico de 14. Entonces, por cada año que está detrás, se requieren 3 años académicos para hacer que se iguale un año. Entonces, si es que están a nivel de secundaria, estamos tratando de que lean, que disfruten de la lectura, pero esto toma mucho trabajo, mucho esfuerzo. Entonces, lo que necesitamos hacer es no solamente en su clase de lectura o de escritura, se debe incluir esto en ciencias, en matemáticas, en estudios sociales, en todos los cursos. Debe ser transversal al currículo. Una de las cosas que yo hice como rector fue justamente poner la lectura y escritura como transversal a todas
todas las materias, 15 minutos cada día. En cada periodo cambian de clase. Los chicos van a clases y cada día, en cada periodo, tienen que leer y tienen que escribir. En todas las clases hay incorporada una lección, en la lección, la lectura y la escritura en base a los estándares en Estados Unidos, en Pensilvania, donde yo estoy. Había un estándar de lectura y escritura para todas las lecciones, incluidas matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. Yo lo hice obligatorio y ahora los estudiantes que no hablaban inglés, como de Puerto Rico, de República Dominicana, de Haití, estudiaban, leían en inglés. Y cuando hablamos de los 5 años, pues justamente se quería empezar a pensar, ellos empezaban a pensar y leían y escribían más que mis hijos a los 7 años. Y lo que yo no hice fue, no los obligué a hacerlos frente a sus pares, porque se avergonzaban, porque se veían. Entonces los alejaba de sus pares, llamarlos frente a la clase, separarlos tal vez, tener un texto con un texto más pequeño frente a ellos, pero les hacen leer y los motivan y celebran sus éxitos y se aseguran de que entiendan que tomamos un escalón por cada paso y cada vez que leen mejor una oración se celebra solamente para ellos y llaman a clases y le dicen, llaman a la casa y dicen, señora Ferrera, está su hijo trabajando muy bien en lectura y le dicen, wow. Y tal vez ella está ya acostumbrada a recibir llamadas cuando le va mal a su hijo, pero no, hagamos lo positivo para que este niño siga y siga y siga leyendo. ¿Sabes por qué sé esto, Edison? ¿Sabes por qué sé que esto funcionó? Porque ese era yo. Porque a los 7 años yo no hablaba inglés, no sabía cómo escribir. En los Estados Unidos tenían un programa llamado ESL, English as a Second Language, inglés como una lengua secundaria. Yo hablé italiano hasta los 7 y todavía hablo italiano hasta los 40, a los 45 ahora, pero no hablaba inglés. Estaba sentado en la clase y todos hablaban en inglés. Y ahora me hacían salir de la clase y yo tenía una clase de idiomas porque no teníamos justamente esto en 1999. Teníamos lenguaje. El primer libro que leí fue el libro del Dr. Seuss y hasta ahora se los leo a mis hijos. Mis padres hablaban en italiano en casa y mi hermana me ayudó a leer. Y es así como aprendí inglés con mi maestro de primer grado. Y todos los días aprendía una palabra nueva, otra nueva cada día. Y ahora tengo mi doctorado y aún así yo no leo tanto como mi esposa que ah, en- habla solo inglés. Esta es la historia, este es el ejemplo. No paramos, toma mucho esfuerzo, pero no dejamos de motivarlos. ¿Bien? Ahora les voy a dar rápidamente una visión de una clase invertida. Una clase invertida es exactamente lo que ustedes piensan que es. Yo les doy algo, como estudiantes, yo soy el educador, ustedes lo aprenden, lo traen de vuelta, ya lo saben y ahora lo que hago es añadir más encima. En mi lenguaje, en italiano, quiero decirlo en italiano. ¿Me pueden escuchar? Yeah, okay. Okay. Okay, I'm gonna say it. I'm gonna say it in English. Okay, no, no, I don't want to. I don't want to delay Ok. this any longer. So, when I make pasta, I make. Cuando hago pasta, hago la pasta y les voy a dar la pasta. Y cuando ustedes traen la pasta de regresa, pues les voy a dar la salsa, les voy a dar las albóndigas y ya tenemos un plato. ¿Lo entienden? ¿Entienden? Entonces ustedes toman la pasta, hacen la pasta, yo hago la salsa y las albóndigas y ahora tenemos una boloñesa. Esta es una analogía de la cocina, pero ustedes son responsables de aprender una porción y yo soy responsable de darles la otra porción, pero mi expectativa es hablar de esto rápidamente.
Las cuarto partes de las clases invertidas son las F de flexible. El entorno es flexible. Estamos en la computadora, sí. Tenemos espacios flexibles. Entonces, si están en la clase, no pongan a sus hijos en un sitio que no sea cómodo. Busquen un sitio en el que van a poder aprender sin distracciones. Asegúrense de tener límites de tiempo. Es decir, los siguientes 10 segundos aquí deben estar. Asegúrense de que no va a haber nadie que se vaya, que los aleje de mí como maestro. La cultura del aprendizaje, si es que el profesor les dice, ok, enfócate en mí, los próximos 10 minutos esto es lo que espero que hagas. Ahora puedes ir y van a confiar en ellos. Van a trabajar juntos. Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Y una vez hecho esto, yo no voy a volver a menos que necesitamos ayuda. Ver que si no entienden, pues regresamos. Es justamente trabajar en una escalera. Tenemos la primera capa, la segunda capa. Para los estudiantes saben justamente cómo sumar y restar antes de multiplicar. ¿Tenemos algún profesor de matemática en la pantalla? ¿Todos? Pues tenemos un concepto de gradiente. Entonces aquí tenemos el siguiente concepto que es contenido intencional. Asegúrense de que sepan lo que ustedes están enseñando. Maximicen el tiempo. Tienen 10 minutos aquí y desde aquí, después de esto se van a mover para acá. No puedo decirles qué tan importante es esto con los más pequeñitos. Para todos los que tienen niños pequeños necesitan estructura. Para estudiantes de secundaria se necesita también estructura. Los adolescentes necesitan estructura. Si no se tiene estructura, ¿qué sucede? Muéstrenme. Se alocan. Estructura en la clase es igual al orden. Si es que no hay estructura, hay problemas en el manejo de la clase. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Están moviendo la cabeza. Si no se tienen una estructura, los niños ven una rutina, tienen que ir acá, acá, acá. Para los educadores se necesita una estructura. Los papeles de aquí, el escritorio por allá, Johnny se sienta aquí, José por allá. Eso es estructura, ¿sí? Si en la clase se necesita estructura, incluso a nivel virtual, sigue siendo una estructura. Deben ser profesionales. Observar de manera continua. Todos estamos sentados en este momento durante el día en la clase invertida o incluso en este momento puedo dividirlos en grupos en Zoom. Voy a decir, ustedes 5 van a un grupo, ustedes 5 van a otro grupo. O si es que yo estoy en mi clase, digo, ustedes 4 en esa esquina, los otros 4 en otra esquina y los otros 4 en otra esquina. Y como educador yo me siento y leo mi periódico o veo mi novela en la televisión. No estoy haciendo eso. ¿Qué es lo que hago? Me estoy moviendo y estoy participando. Puedo venir incluso a sentarme y mirar lo que hacen. Pero lo que quiero hacer es que todos se comprometan, que todos tengan un rol y una responsabilidad. No estoy involucrado, no estoy tomando el rol de líder, soy parte de la conversación, estoy escuchando para asegurarme que todos estén comprometidos. Y si no es así, voy a decir, ok, ¿qué piensan por aquí? Carlos López, ¿qué es lo que piensa? Y espero, porque el tiempo de espera es... Ahí está, ahora ya está sonriendo, muy bien. Y después Glenda Romero dice, tal vez no me va a llamar a mí. Y después Lorena me ve y sonríe. Y realmente es importante hacer que la gente esté en posición de participar. Y no es solamente Edison quien levanta la mano todo el tiempo, sino todos deben estar involucrados de manera positiva. En una clase invertida utilizamos la taxonomía de Bloom.
escuchado de Bloom, en sus estudios han estudiado Bloom, las necesidades, la jerarquía de las necesidades de Bloom, darle la vuelta, invertirlo. Antes de la clase, recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Esto es lo que se puede ver de la pirámide cuando bajamos al nivel cognitivo antes de que entren a la clase. De hecho, ya hagan que las cosas empiecen a funcionar. No queremos perder el tiempo con las cosas pequeñitas. Si es que un niño sabe lo que es 2 más 2 y el niño sabe lo que es 2 por 2, no necesitamos preocuparnos de esto en la clase. Vamos a 3, 4 dígitos, multiplicaciones, raíz cuadrada, ecuaciones. ¿Saben lo que digo? Vamos a las partes importantes. Ustedes se acuerdan de los dígitos simultáneos. Si tienen preguntas, avísenme. Esto pueden hacerlo en clases. Después dejamos lo bueno, el condumio para la clase. Y si es que hay alguien que está peleando con esto, pues vamos y les ayudamos. Y si no, pues lo hacemos juntos todo en la clase. Y si es que alguien no viene a clase, pues deberán verme después de la escuela. Eso ya es problema de él. Esto es una clase invertida. Ponen responsabilidad en los chicos para las cosas pequeñas y las cosas grandes son las que se trabajan en la clase. Aquí tenemos un ejemplo. Tiene alrededor de 1 minuto, pero por el tiempo vamos a pasarnos este video. Aquí es cómo se implementa esto. Se planifica, se registra, se comparte. Mándele el video a sus hijos. Utilicen sus celulares. Suponiendo arriba en la clase y le dicen, ok, esto es 2 más 2. Es así como van a leer. Lean el libro, una historia de lo que van a estar haciendo sobre cultura ecuatoriana. Hagan que escriban un reporte de 2 páginas al respecto y cuando van a la clase, pues vamos a hablar de estos 3 temas y eso es todo. Ellos ya deberían tener un conocimiento de lo que habían escuchado, sea un podcast o leer. Justamente ellos van a hacer al respecto. Son 30 minutos que ya no tienen que preocuparse de hablarles de ellos, ya tienen preguntas al respecto. Cuando ustedes llegan, pues vamos a los 3 factores claves de lo que quieren hacer y ¡boom! Nos movemos hacia ellos y vamos a un pensamiento de un orden más alto. Esta es una clase invertida. Aquí tenemos el ejemplo. Si tuviéramos más tiempo, les pediría que hagan ejemplos ustedes. Me estoy seguro que ustedes lo hacen, incluso más en videollamadas. Para la siguiente clase, lo que quiero que ustedes hagan es, quiero que hagan un video de TikTok de 10 segundos de su bailador latino preferido y ellos van a entrar a la cultura pop, a la cultura pop blanca que es tan importante para los adolescentes de estos días. Y después vamos a hacer justamente un ejemplo escrito en la cultura pop. Y ahí ya tenemos una clase invertida. ¿Dijeron boom, Belén? Boom. Es justo como mi cara. Perfecto. Junten a la clase una vez que estén listas y asegúrense de compartir, porque si es que no se comparte, se pierde el valor. Deben hacer que los chicos se comprometan. Lo van a amar. Ya lo verán. ¿Cómo vamos con tiempo? Este es el último tema. 15 minutes. Tenemos 15 minutos. Yes. How's the weather down there? Hmm, Is it beautiful? Se ve maravilloso, ¿no? Acá está lloviendo. ¿Cómo está el clima allá? Vamos. ¿Alguna pregunta sobre la clase invertida? Debe haber alguna pregunta. Tengo 180 personas aquí y nadie tiene preguntas. Vamos. Pueden hacer sus preguntas en español para yo traducirlas al inglés. ¿Quién está cocinando? Yo les acompaño a cocinar. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie quiere hacer preguntas? Bien, pasemos al siguiente punto. Muy bien. Entonces,
¿Saben qué? Vamos a hacer esto. Sí quiero mostrarles. Take a look at this. Miren esto. La So, in clase this video, en este video. can you see the video? ¿Pueden ver el video? ¿Sí? So, Ok. just to give you a little bit of background. Entonces les voy a dar un poco de trasfondo, no se preocupen de lo que dicen, solamente quiero mostrarles que los pingüinos representan a los estudiantes, toda la gente le gustan los pingüinos. Dura 1 minuto y medio nada más. Entonces lo que están discutiendo es si deseas traducir el video, pero la premisa de por qué les muestro este video es justamente darles un ejemplo para que vean el entorno de la clase, vean lo que los pingüinos, los estudiantes están haciendo, vean lo que el maestro está haciendo. Imagínense ustedes y el rol que sus estudiantes juegan como estudiantes o pingüinos en este caso en el video. Como digo, dura 1 minuto y medio y después vamos a discutir un poco. Les daré un poco de contexto sobre cómo se muestra la clase Perdona, invertida. yo quería preguntar al Vamos, profesor que nos dé recomendaciones para hacer evaluaciones más significativas. In a flipped classroom? Ah. In a flipped classroom or just in general? ¿en una clase invertida o en general? De manera general, So significant evaluations and assessments? Entonces, evaluaciones significativas, ¿verdad? Bien. evaluaciones significativas. Significant assessments. Well, Bien. if you allow me to show this, I'll go back to. Si me permiten mostrar esto, vamos a ver una diapositiva anterior para poder abordar esta pregunta. ¿Me recuerdan ya? Gracias. Yes. El profesor está adelante y los estudiantes ven y analizan. Tal vez reconocen esto porque es como ustedes les enseñaron y como sus padres aprendieron y abuelos también, pero hay problemas aquí. No todos los estudiantes aprenden a la vez. Algunos están retrasados y mientras algunos estudiantes aprenden mejor escuchando, otros tal vez los hagan haciendo. Esto significa que el estudiante necesita hacer el mejor trabajo posible. Hay otra forma. La clase invertida aborda estos problemas para que el aprendizaje sea más personal. Primero, el estudiante hace un video con el contenido que normalmente enseña en la clase, después lo comparte en línea con los estudiantes que pueden verlo antes de la siguiente lección. Esto le da al profesor tiempo para que ellos ya puedan tener ese conocimiento. Los estudiantes pueden ver el video tantas veces como quieran e ir a la clase con preguntas. Entonces, ya estar al día con las clases ya no es un problema. Los estudiantes pueden acceder a los videos desde sus aparatos celulares y pueden hacerlo de manera más independiente. De esta manera, los estudiantes pueden estar en la clase y aplicar este conocimiento dentro de las clases. Y los profesores pueden manejar el dar apoyo individual y atención a los estudiantes. La clase invertida ya está marcando una diferente para estudiantes y maestros a nivel mundial. Involúcrense, sean parte de flippedinstitute.org. Bien, entonces, 2 cosas sobre el video. Primero, yo no soy el Bueno, y segunda parte, la clase invertida en cuanto a la tecnología. Nuevamente, casi todos en el mundo tienen uno de estos. En este dice Apple, pero al menos un tipo de tecnología, su teléfono, laptop, tablet, cualquier tipo de tecnología a la que puedan acceder. Si ustedes pueden hacer
la forma más mínima en que utilicen la tecnología, pueden implementar esto en su clase. Como educadores, los estudiantes hoy por hoy dependen de su habilidad para comunicar sus necesidades a través de la tecnología. Volvemos al aprendizaje basado en proyectos en las clases de al menos hace 20 años. El concepto era dar a los estudiantes un concepto, ellos lo traen de vuelta a la clase, ustedes expanden al respecto. Fue la forma en que yo aprendí en mi programa de masterado y en el doctorado. Es ahora como estamos implementando de manera exitosa en las clases y quiero aplicar el mismo concepto que se habló anteriormente sobre los estudiantes con discapacidades en las clases, pues se puede dar un nivel más alto de aprendizaje a los estudiantes si ya hacen esta clase invertida. Pueden pasar con aquellos chicos que necesitan más atención o que tienen más dificultades de aprendizaje. Una vez que se vea esto, se puede tener más tiempo para reenfocarse, para poder configurar la clase, ver la clase, manejarla y ver una dirección más independiente, mientras que aquellos estudiantes que necesiten más atención tendrán esa oportunidad dependiendo de qué tan grande sea su clase. Si su clase es de 20, 30, 40 estudiantes o 5, 10 estudiantes, no importa qué tan grande sea, no hay nada mejor que esa atención uno a uno. Si es que hay estudiantes con dificultades o estudiantes avanzados, esta clase invertida les da ese tiempo de enriquecer o traer recursos adicionales o de mejorar o de asegurarse de que ellos están obteniendo el apoyo que tienen porque están ya dentro de este proceso. El video mostró un profesor, un estudiante con 2 pingüinos grandes, con padres. Muchos estudiantes no tienen esa oportunidad. Debemos ser sensibles al respecto. Si es que sí tienen esto, maravilloso. Si tienen tecnología en su casa, maravilloso. Pero debemos tomar en consideración los recursos de la escuela también. Entonces, en los Estados Unidos, muchos de los estudiantes se les da esas tecnologías para que se lleven a casa. Algunos distritos escolares no pueden costear esto, pero debemos asegurarnos de que cuando implementamos herramientas como esta se tome en consideración los recursos requeridos, no solo a nivel tecnológico, sino de qué más tienen en casa, porque si es que ponemos la carga sobre un niño, nada más no van a tener cómo hacerlo. Entonces debemos tomar esto en consideración, ¿ok? Ahora voy a volver a la pregunta de evaluación. ¿Hay alguna pregunta de clases invertidas después de ver el video? Quería poner este video nuevamente porque poner la carga únicamente en el estudiante nuevamente no es positivo si es que no se tiene un sistema de apoyo para poder utilizar esta clase invertida. Ahora, piensen que ustedes tienen los mismos problemas que tenemos aquí, que en los Estados Unidos, con hogares uniparentales o que no tienen el apoyo suficiente. Esto es correcto, ¿verdad? Sí, bien. Entonces, si es que no hay preguntas, voy a hablar sobre las evaluaciones significativas. Solamente quería asegurarme de que estar respondiendo a la pregunta que me habían preguntado. Evaluaciones significativas. Hola, quiero hacer una pregunta. Claro. Sí, la puse en el chat por efectos de no obstruir lo que estaba el profesor explicando, pero ya que está preguntando otra vez, necesitamos preguntar, bueno, aunque esa redundancia, indico nuevamente, ¿será que una clase invertida, lo quiero explicar a mi manera de práctica, no de entender? Una clase invertida es pedirle a los chicos que hagan una historia o que relaten su historia, cómo pasaron las vacaciones. Y a partir de esa historia, entonces yo voy a explicarles a ellos lo que es un relato, las partes de un relato, ciertas estrategias para hacer un relato. Y de esa manera, pues, en base al ensayo-error, voy a lograr que los chicos entiendan mejor desde sus trabajos lo que es el tema del relato.
That is one part of the strategy. Sí, Yes. esta es una parte de la estrategia. Sí, si es que ven la pantalla, la segunda viñeta dice instrucción de pares. Esta es la parte en donde se incorpora la instrucción de pares para los estudiantes. Hay también el aprendizaje activo, en donde se permite a los estudiantes aplicar a los conceptos en la clase y obtener retroalimentación, y el aprendizaje colaborativo, también el aprendizaje basado en problemas, en donde se toma tiempo de la clase para hablar de problemas establecidos ya por el instructor, y también tenemos debates y discusiones. Puedo poner una pregunta, por ejemplo. ¿Cuál es la causa del calentamiento global? Algo tan general como esto, y podemos establecer debates para que la clase pueda sentir que pueden decir que es la contaminación o decir que el calentamiento global no existe, algo así. Y puede ser una buena oportunidad y deben investigar e imponer sus argumentos. Justamente, entonces está en lo correcto quien hizo esta pregunta. Hay instrucción de pares en donde el estudiante puede enseñar uno a otro para poder explicar los conceptos y trabajar juntos, pero también hablamos de aprendizaje activo, colaboración y aprendizaje basado en problemas junto con debates y discusiones, que es la diapositiva que tengo aquí. ¿Esto responde a su pregunta, tal vez? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. De nada. Bien, en cuanto a evaluaciones, para ponerlo de manera sencilla, la parte importante de las evaluaciones, y quiero ir a la página en la que estábamos anteriormente. Quiero referirme de nuevo a esta página porque es importante hacer estas preguntas cada vez que estamos haciendo una evaluación. Puede ser algo tan sencillo como un bell ringer. Si se enseñó una lección ahora, para poder salir de la clase, digamos, algo tan simple como un papelito como este, y decirles, escriban 3 cosas que aprendieron hoy. Y esa es su ticket de salida. Tienen que entregarles esto y van a darles un punto por cada uno que hayan escrito, o algo tan intenso como los exámenes como tal, que valgan tantos puntos en base a su escala de graduación. Háganse estas 3 preguntas. ¿Qué voy a hacer para ayudar a los estudiantes a comprender mejor el contenido, desarrollo y hábitos mentales? Esto va de vuelta a qué les enseñé durante este periodo de tiempo que yo esté trabajando. La segunda, ¿cómo voy a prestar atención educativa para poder ayudar a los estudiantes a adquirir conocimientos y habilidades clave en mi enseñanza? ¿Qué espero que ellos sepan y qué espero poder evaluar? Tengo que asegurarme de que esté evaluando todo lo que yo he enseñado. Si no, no puedo evaluarlo. No es justo. Es como ir a la bodega, a la tienda, y compro una cola y me cobran algo más. No, no se puede hacer eso, no es justo. Y después, ¿cómo les doy retroalimentación? Una vez que les he evaluado, ya sea por un ticket de salida o un examen completo, deben darle retroalimentación. Es un paso adicional, pero ellos necesitan saber qué hicieron. Necesitan esa retroalimentación. El error más grande que cometen los educadores, y yo también lo hago, y es no decirles por qué. Mis chicos me preguntan, papi, ¿por qué no puedo comerme la galleta? ¿Por qué no? Pero tienes que decirles por qué, porque si no van a seguir preguntando, van a ir por la vida sin saber. Necesitan saber, y cuando saben, se vuelven más inteligentes o salen y buscan la respuesta. Entonces, cuando se está creando una evaluación, se aseguran de incluir estos 3 puntos principales. Los componentes de la unidad son la evaluación al final.
Justamente se logró lo que querían lograr. Tienen que todos los chicos, hablamos de un 100%, 80%, pero van a tener la oportunidad de ser exitosos en base a su evaluación, o les van a dar 1000 preguntas en el examen completo, o 10 preguntas son suficientes para que les demuestren que han aprendido. Porque algunos maestros tienen esto en su cabeza y realmente he hablado con tantos profesores al respecto, que tengo que darles 200 preguntas, 5 ensayos, tengo que darles 20 respuestas abiertas y tienen 20 minutos para hacerlo. ¿Por qué? Cuando solamente les puedo dar 10 preguntas con los mismos resultados. ¿Por qué están asesinando a estos niños? Vamos, denme una buena razón y yo estaré de acuerdo con ustedes. Y todavía no he escuchado una buena razón, pero si me dicen tal vez que ustedes entienden la multiplicación en 10 preguntas versus 100 preguntas, denme 10 preguntas y continuemos. Si pueden escribir 2 preguntas de respuesta abierta versus 20 para entender lo mismo, pues demos de las 2, pero siempre y cuando esto funcione para ustedes. Siempre y cuando ustedes estén evaluando lo que han enseñado. Y lo he visto por los varios años ya, y todavía se oye a los profesores decir, vamos por ellos, vamos por los estudiantes. Pero si ustedes hacen estas preguntas y dicen, ok, están bien, tienen suficiencia en esto, pues perfecto, ahí su evaluación estará bien. ¿Sí? Ahora voy a cerrar con una descripción general de pensamiento visible. El pensamiento visible es un concepto basado en investigación sistemática desarrollado por Harvard, justamente pensando en disposiciones. Hablamos de rutinas de pensamiento, la documentación del pensamiento de los estudiantes y la práctica profesional reflectiva. No memorización, esto es un concepto nuevo para mí. Yo pasé, bueno, de hecho, no sabía que estaba haciendo esto, pero tal vez pasé 10 años desde que terminé mi disertación en 2010 de la Universidad de McNair, haciendo pensamiento visible. No lo hacía hasta que investigué más al respecto. Pero rutinas de pensamiento es, piensan en un concepto y siguen la rutina para conceptualizarlo y aplicarlo a un pensamiento, a un problema, a una perspectiva. Requiere, y este es el primer punto, el pensamiento requiere un acto deliberado y consciente por parte de los estudiantes y profesores. Colaboran juntos, trabajan juntos en pensar en un pensamiento general. Se llama sinergia. Sucede más a menudo dentro del mundo de negocios. Las compañías hacen esto en sus sueños realmente, y los educadores no lo hacen normalmente porque no piensan más allá de la caja, fuera de la caja. ¿Cuánta gente sabe de... Déjenme ver la palabra, olvidé la palabra. Sabemos que es un chat. Tener un pizarrón de tiza, digamos, y vamos a hablar de volcanes. Y todos empiezan a decir, ¿qué es? Y si es que tengo 180 participantes en esta clase, todos van a empezar a decir cosas sobre volcanes. Bien, lava, magma, explosiones, caliente. Hay un volcán en Ecuador, estoy tratando de recordar. Gracias. Okay. Entonces, tengo el Cotopaxi, pongo esto en la pared y tenemos un ejemplo de pensamiento visible. Y lo que sucede ahora es que esto viene dentro de nuestro proceso del pensamiento. Es un diálogo, una discusión, y desde ahí empieza la lluvia de ideas. La lluvia de ideas básicamente es colaboración.
en el mundo de los negocios lo hacen como gestión de crisis. Ok, tenemos un problema, ¿cómo lo resolvemos? Y todos empiezan a pensar y empiezan a postear cosas, a poner post-its en las paredes. Necesitamos hacer esto, la primera desarrollo, ponemos estas ideas por aquí, por allá, y este es el pensamiento visible. Es intencional. Los estudiantes están conscientes de traer los conceptos a colación con el profesor para hacer justamente este tipo de actividad. Se lo puede hacer de manera virtual o en la clase. Es divertido, es interactivo. Pueden volver a esto y justamente no es de una sola vía, es de dos vías. Ellos pueden hacer este pensamiento visible por tecnología, el PowerPoint que reciban las páginas 31 a 39. Tiene recursos adicionales, hay un recurso, utilizan el celular, se descargan la aplicación, hacen las preguntas y los estudiantes pueden poner las preguntas en el dispositivo, en la pantalla. Hay otra versión de esto, si es que ustedes han escuchado Jeopardy, el juego Jeopardy. Es un programa de televisión americano, estadounidense, pero es interactivo. Ustedes hacen la pregunta, se pone las preguntas A, B, C y D y se registran las respuestas. Los hace mantenerse activos. La rueda de la fortuna, nuevamente están comprometidos. Todos estos recursos adicionales están en este PowerPoint. Cuando ustedes los reciban, podrán tener acceso a los sitios web y pueden descargarse las aplicaciones o visitar los sitios web desde los distintos dispositivos. Entonces, lo mantienen, los estudiantes registran este pensamiento visible, lo mantienen en un lío. Es importante notar que la clase debe cambiar si es que el pensamiento no sucede de manera intencional o planificada, entonces el pensamiento no va a suceder. Debemos pensar en esto. Hagan que los chicos piensen. Es que ustedes no piden eso, pues no lo van a hacer. Si no van a decir solo el por qué. Si yo les digo, digamos, volcanes y solo dijeron caliente, y yo digo, ok, eso es lo suficientemente bueno, pues eso es lo que van a obtener. Pero hagan que piensen más allá, que tengan más oportunidades de realmente tomar esto y resolver los problemas complejos. Fórcenos a que piensen, hagan que entiendan este hilo de pensamiento, que hagan conjeturas, que desarrollen los distintos argumentos, hagan que discutan, que debatan, que entiendan la diferencia entre un argumento y una discusión. Es muy importante esto es vital. Nuevamente volvemos al modelo de negocios. La gente en el mundo de los negocios hace esto de manera natural, en educación no se lo hace. Pensamiento visible también es importante para poder la enseñanza y el aprendizaje son visibles, hay una mayor probabilidad de lo que es. Y sé que pasé rápidamente esto, pero ya estamos casi sin tiempo y quería asegurarme de que entendamos que esto es comunicación tanto verbal como escrita, ¿bien? Esto fue rápido, pero sí quiero agradecerles a todos y quiero abrirme a preguntas en caso de que las haya. Sí, nuevamente Consuelo Mieles quiere hacer una pregunta. ¿Será que hacer pensamiento visible de lluvia, solo que esa lluvia de ideas tiene que llevarlos a la solución de un problema, porque ellos tienen que pensar profundamente. Y es una manera de que el profesor va como conduciéndolos de una manera muy dinámica para que ellos lleguen a donde el profesor quiere que lleguen, ¿no?
you're there. Yes. What Sí, it gives you is it estás gives ahí perfectamente. Es justamente una actividad de lluvia de ideas. Permite justamente utilizar estrategias de resolución de problemas y resolver problemas de parte de los estudiantes hacia el maestro. El maestro los lidera, pero él también es parte de la lluvia de ideas junto con los estudiantes. Y nuevamente el problema puede ser tan simple como, bueno, yo usé volcanes para el ejemplo, pero digamos, lo que tengo aquí es justo una nota. Tenemos matemáticas, Chalk Dog Grade 10 Math. Es para mostrarles rápidamente, dura 1 minuto, para que puedan ver lo que ella hace. Realmente toma la trigonometría y aquí tenemos una imagen de cómo se ve. Tal vez esto es similar a lo que ustedes han hecho en sus clases. Yo lo he visto en las aulas de mis maestros todo el tiempo. ¿Qué es lo que saben sobre el triángulo escaleno? Entonces, aquí la profesora escribió esto y los estudiantes empezaron a hablar sobre el triángulo escaleno y desde aquí entró a la explicación en 2 minutos de qué es el triángulo escaleno y durante este video explica lo que los estudiantes escribieron, bien o mal. Ella les permite escribirlo aquí y como clase, como grupo lo discuten y este pensamiento va a permitir que los estudiantes expresen lo que saben del triángulo escaleno y que aprendan de sus pares, al igual que de la profesora. Obviamente la profesora sabe lo que es un triángulo escaleno, pero se puede utilizar esto para una resolución de problemas. De vuelta al mundo de los negocios, ellos hacen esto todo el tiempo a nivel de gestión, propuestas de presupuesto. A ver, cuando yo estaba trabajando con presupuestos, con personal también, utilizábamos esto y ustedes tal vez lo hacen en sus hogares también. ¿Cómo presupuesto mis finanzas? Por ejemplo, tengo 3 cosas diferentes. ¿Cómo hago esto y aquello? Visualmente están poniendo en papel o discutiendo con su pareja o su familia o en sus clases. Lo ponen para que todos vean lo que está sucediendo, pero no hay respuestas incorrectas al inicio. Y después vamos viendo cuáles son las respuestas correctas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Hola, buenas tardes. Mi pregunta, bueno, es que actualmente con lo que vivimos de la pandemia existe también ese grupo de estudiantes que no tienen ningún dispositivo tecnológico, no tienen formas de comunicación muy seguido con el docente o para estar en el sistema educativo. Aquellos a los que solo les enviamos una ficha, una guía, bueno, un poco explicada, ¿cómo podemos llegar a ellos de una manera innovadora? ¿Cómo podemos llegar a ellos si la limitante es que no están cerca y tampoco cuentan con dispositivos tecnológicos? So the not being aware of al no conocer la demografía y la geografía de dónde viven los estudiantes, de dónde están sus escuelas o su proximidad hacia la escuela, ¿me puedes ayudar un poco, Belén, en cuanto a esto? Sí, en mi caso, pues hablo por un caso textual, 2 estudiantes que estaban fuera a 4 horas de la ciudad, cerca del colegio, otros estaban a 3 horas porque estaban pasando en el campo, entonces fue difícil llegar hacia ellos y realmente junto con los padres de familia llegamos a enviarles una ficha
en el que se les trataba de explicar lo más que se podía e incluso se les enviaba información de experimentos o cosas para que hagan juntos, pero no podíamos estar en ese proceso educativo. Queriendo acotar un poco la pregunta que hace la compañera Belén, lo que pasa es que las situaciones económicas de nuestra provincia, en este caso de Ecuador, sería Manabí, que serían los cantones Manta, Montecristi y Jaramillo, que es de donde somos participantes en el caso de las dos. La situación económica es difícil y es diferente porque no todos los hogares cuentan con un aparato electrónico o acceso a internet. En ese motivo de nosotros como docentes íbamos a entregar fichas donde explicábamos cada una de las clases de la mejor manera para que el estudiante entienda, pero o sea, yo me imagino que hemos de querer como un consejo que nos ayude o nos indique qué se puede hacer en este caso con ese tipo de estudiantes. Exacto, cómo ir más allá, porque no podemos estar en el proceso ni tampoco ayudar a ese padre que muchas veces no tiene los conocimientos. Entonces, ¿cómo podemos ir más allá? Okay. It's an unfortunate situation. Es una situación desafortunada y estoy impresionado realmente que hayan maestros que estén tomándose el tiempo de ir a las casas de sus estudiantes tan lejos de la escuela y que se tomen tiempo de sus familias. Así que los admiro como educadores, como padres, como miembros de familia para poder tomar esa milla adicional. Así que mil bendiciones por eso. La sugerencia que yo les podría dar en este caso, y no hay comparación en mi experiencia, nosotros no tenemos institutos educativos a 4 horas. Con los estudiantes que yo tengo, no están a más de 1 hora o hora y media y hay transporte. También se requiere que se provea transporte a los estudiantes en la escuela en la que yo trabajo. Nuevamente, el estado fiscal de los individuos también se maneja y siempre el condado o municipalidad local da el transporte para las escuelas al costo de la escuela y no de los padres. Es así como funciona el transporte en los Estados Unidos y hay estudiantes en las áreas rurales, en las escuelas en las que yo he trabajado, que digamos, si es que porque viven, digamos, 1 hora y media más allá, el bus aún tiene que recogerlos en sus casas después de la escuela. Entonces, mi sugerencia es continúen haciendo lo que están haciendo, continúen dando este apoyo por medio de las fichas, de la malla curricular, los documentos que ellos requieren. Y asumo que hablamos de estudiantes de secundaria, ¿sí? Entonces aquí ya hay un tipo de independencia que ellos deben tomar de su cuenta. Disculpe que lo interrumpa, sería en el caso de educaria y desde los niños iniciales, o sea, porque son realidades diferentes. De verdad que hay situaciones, en el caso hay muchas veces que ni siquiera el maestro vive cerca de la institución. Entonces son diferentes realidades. So I'm not going to be able to give you an answer that's going to solve. No podré darles la receta mágica para resolver su problema, pero tal vez el modelo que nosotros seguimos aquí, no solamente en nuestra escuela, sino en los Estados Unidos, es un modelo de homeschooling, escuelas en casa. Es similar a lo que se está haciendo ahora, pero pone la carga en el estudiante si es que son mayores, al igual que en la familia, pero el apoyo continúa viniendo de la escuela. La similitud es que el apoyo va de la escuela. Si es que ustedes van a los hogares de los estudiantes a 3 o 4 horas, dejemos la tecnología de lado. Digamos, antes de 1999, la gente no tenía celulares en los Estados Unidos, no tenían computadores en todos los hogares. Eliminemos todo eso. Lo que hacían es, ellos tenían
papel y lápiz, es lo que utilizaban, y utilizaban los teléfonos. Y se hablaban por el teléfono. Eliminemos también los teléfonos. Sus visitas a los hogares, si es que son semanales, quincenales o mensuales durante este tiempo, esto va a ser una visita al hogar, y dentro de este hogar, digamos que se tiene voy a usar un rango grande. Si es que tenemos una casa en esta ubicación, dentro de este radio hay otros chicos, y estos chicos se van a comunicar y van a decir: yo voy a estar en esta ubicación en este día, y encontrar una ubicación conjunta, digamos una iglesia, una librería, una biblioteca en este punto, en este día. López va a estar ahí, por decirlo, con un padre o un adulto, o vengan solos si es que ya son estudiantes de secundario, y vamos a hacer, o yo voy a sugerirle, vamos a hacer un maestro que vaya a la casa y tenga un grupo de estudiantes, justamente, y todos vamos a compartir y vamos a tener una cátedra general, y después vamos a hablar independientemente. No hay tecnología en esta sala, no hay teléfonos, nada al respecto. Y el día siguiente van a otra región, tal vez al otro lado, y tal vez alguien más se encarga de estos 2, 5 o 20 niños. En las áreas rurales se debe tomar en consideración la cultura, la demografía de la ciudad también. La escuela debe tener la voluntad de hacer esto, y no sé, no conozco las regulaciones de hacer esto en el concepto de homeschooling que se tiene ahora. El profesor va a la casa de los estudiantes, tal vez hay dos profesores, uno para los niños más grandes, otro para los niños más pequeños. También se hace conexiones con las familias, les dan hablan de comida, de alimentación, justamente, de problemas de salud. Es el pasar con la comunidad, hacer que los estudiantes vayan a una ubicación y que los estudiantes sean educados y obtengan el apoyo y el material que necesitan. El material que es nuevo se los entregan, y lo que ya han visto lo recolectan. Si es que tienen problemas, pues los ven individualmente y ya tienen más material. Entonces, no están haciendo una educación directa, no hay videoconferencias, pero lo que están haciendo es llevar a cabo un tipo de educación en cuanto a una retroalimentación de responsabilidad. Son paquetes, es mostrar que están siendo evaluados de cierto nivel. ¿Es la mejor situación? No, pero su vida tampoco está en la mejor situación. Sin embargo, es mejor que no tener nada, y les da la oportunidad de conocer a las familias y a los estudiantes y juntarlos como comunidad. Y esto es clave, tener esa relación. Y si lo ven una vez cada 15 días, los chicos están leyendo, escribiendo, se enfocan en ser mejores que si no tuvieran nada. Esta sería una sugerencia, es un modelo que lo utilizamos para hacer homeschooling si es que no quieren ir al edificio por fobias o porque están enfermos o porque estamos en homeschooling. Tenemos estudiantes que van a las casas o a las bibliotecas, y antes de las computadoras hacíamos estos. Ahora sí, con computadoras es mucho más fácil. Pero recuerden, tenemos estudiantes aún en los Estados Unidos que no tienen electricidad, no tienen celulares, así que también se hace esto, y lo hacen por opción o porque realmente ya no tienen un financiamiento. Espero que esta idea les ayude. Sé que no es perfecta, tal vez ya lo han pensado en alguna forma anteriormente, pero al menos les da una oportunidad de establecer lazos. Establecer esta relación es clave para la familia y la comunidad.